Hermano, muy buenas noches. Hoy os voy a hablar acerca de un tema muy importante relacionado a lo que tiene que ver con la cristología. Voy a hacer una comparación entre el credo, ah, el credo de Calcedonia y la confesión de Westminster, el capítulo 8, la entrada número 2. Para ver la similitud que tienen en cuanto a la forma de estructurar la cristología y demostrar cómo los teólogos de la confesión o de la Asamblea de Westminster tuvieron en cuenta no solamente inclusive el credo de Calcedonia, sino también eh, el credo niceno. Es muy importante porque esto es la base de la doctrina de la Iglesia en general, ya sea de la Iglesia Católica Romana, Iglesia Ortodoxa y las iglesias reformadas históricas, incluyendo la presbiteriana. Muy bien, entonces vamos a empezar, entonces voy a poner un contexto histórico de lo que significa, de lo que qué es eh, la, el credo de Calcedonia, para tener una idea de dónde viene y por qué es importante. Y después también un pequeño recordatorio, diríamos, en cuanto a la asamblea de Westminster. Entonces, vamos a empezar. Antes quisiera hacer una oración y luego de ahí entonces entrar ya de hecho a lo que tiene que ver el tema en sí. Oremos. Padre, gracias por tu amor y tu misericordia. Que en este momento, Señor, podamos tener entendimiento acerca de investigar cómo la Iglesia ha ido formulando conclusiones teológicas en cuanto a ti y a nuestro Señor Jesucristo. Danos sabiduría e inteligencia para poder entender cómo esto se ha formulado. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces vamos a empezar con un pequeño contexto histórico en cuanto a lo que se llama la cristología. Bueno, las controversias cristológicas dentro de la iglesia cristiana siempre han habido desde el principio, ¿no? Durante los primeros 5 siglos, debates teológicos en cuanto a la naturaleza de Dios, en cuanto a Jesucristo mismo y a la Virgen María, se debatieron de una forma muy agresiva. O sea, no era algo simplemente un intercambio de palabras. Inclusive llegaron a la violencia y hubo mucha muerte. Terrible. ¿Pero por qué? ¿Qué era lo que creaba esta manifestación, diríamos, tan violenta en cuanto a la teología? Bueno, uno de los temas, o el tema principal, habieron otros, pero el tema principal, es más, todo lo que hubo fue en relación a esto, fue la naturaleza de Cristo. ¿Cómo entender la naturaleza de Cristo? ¿Ok? En el tercer gran concilio ecuménico, hubieron 7. Los 4 primeros fueron el concilio de Nicena, el concilio de Constantinopla, de Éfeso y el concilio eh, de Calcedonia. Bueno, pero durante el concilio, el tercer concilio, que es el de Éfeso, ¿no? Que se llevó a cabo en el año 431, las teologías del gran obispo, ¿no? De Alejandría, Cirilo, un gran teólogo de su tiempo, inclusive considerado inclusive hoy doctor de teología en la Iglesia Católica, ¿no? Y el otro obispo de Constantinopla, Nestorio. Nestorio era de Antioquía, pero fue puesto
¿no? Elevado al cargo de obispo de Constantinopla. Bueno, Cirilo y Nestorio tuvieron no muy buenas relaciones en el aspecto teológico. No se llevaban bien. Es más, la escuela de el patriarcado de Alejandría y el patriarcado de eh, Antioquía tienen fama durante la historia de no llevarse bien en el aspecto teológico, ¿no? Bueno, estos dos personajes históricos, teólogos de la iglesia, se enfrentaron teológicamente en relación a la naturaleza y la persona de Cristo, ¿no? ¿Cuál fue el tema principal? ¿Por qué? ¿Qué es? Bueno, el tema principal era el debate, ¿no? Si realmente hubieron dos personas diferentes, ¿no? El logo y la parte humana, ¿no? Dentro de Cristo encarnado. Cuando se habla de Cristo, ¿cómo se puede entender? Entonces ese es el tema de discusión. O si las personas fueron de alguna manera unidos, ¿no? En una simple personalidad. O sea, el debate llevaba para rato y fue un debate muy importante dentro de su característica y el contexto de ese entonces. Es más, tanto importante que eso ha trascendido y la gran mayoría de los cristianos creemos en las decisiones de ese concilio, para que se den cuenta lo importante que fue. El patriarca de Alejandría, que estaba en Egipto, ¿no? Llamado Cirilo, ¿no? Él entregó todo prácticamente su vida a oponerse, ¿no? A su rival, el patriarca de Constantinopla, ¿no? Nestorio, que era discípulo o estudiante también de un Teodoro de Moxuestia, ¿no? Él fue puesto como patriarca, ¿no? En Constantinopla por el emperador romano Teodosio el segundo. Entonces, desde ese entonces, Nestorio comenzó un programa celoso, muy agresivo teológicamente, de extraer la herejía que en ese entonces estaba entrando o entró prácticamente a la iglesia, mucha parte de la iglesia, inclusive de África, ¿no? Inclusive de Europa. Entonces, eh, Nestorio tenía ese celo de pelear contra las herejías, sin tener en cuenta de que décadas después él mismo iba a ser acusado de hereje. Increíble, para que se den cuenta cómo es. Entonces, ¿cómo empezó todo esto? Bueno, esto empezó cuando Nestorio, ¿no? Tenía el apoyo de su capellán Anastasio. Eh, Nestorio estaba predicando y predicó en contra del uso del término Teotocos, que significa portadora de Dios. Teo, Dios, tocos, portadora, ¿no? Porque se traducía o se tradujo hasta ahora, Madre de Dios. Nestorio estaba en contra de esto, ¿no? Y él pensaba que decir Madre de Dios inclusive estaba con connotaciones de otra herejía apolinaria de ese entonces, ¿no? Cuando llegó esto a los oídos de Cirilo, ¿no? Él respondió, ¿no? Cirilo se enojó y respondió a Nestorio, ¿no? Debatiendo o afirmando que llamar a María otro nombre, es aparte de Madre de Dios, sería separar las personas dentro del Cristo encarnado, haciendo de Jesucristo una persona, pero con dos diferentes personalidades dentro de él, prácticamente como un ser bipolar, hasta cierto punto esquizofrénico. ¿Por qué? Porque era una persona con dos personalidades dentro de una persona. Entonces, eso lo entendió Cirilo y otros también y dijeron, obviamente eso no es válido, no se puede aceptar esa definición de la naturaleza de Cristo. O sea, la clave para la cristología alejandrina fue la unidad, ¿no? De lo divino y lo humano dentro de Cristo, la unidad. Aunque cada naturaleza permanece diferente, por implicación, esto significa que Dios y el hombre, totalmente Dios, totalmente hombre, estaban totalmente unidos en el vientre de María, ¿no? Como consecuencias, ¿no? De esta unión hipostática, entonces los cristianos podían llamar justamente y correctamente a María el Teotocos,
o la Madre de Dios. En una de sus respuestas que hizo el obispo Cirilo, una respuesta muy amplia en una de sus cartas, que tal vez más adelante lo voy a traducir, él dice lo siguiente a Nestorio. Esto fue el sentimiento de los santos padres en relación a la palabra Teotocos. Por lo tanto, ellos decidieron llamar a la Santa Virgen la Madre de Dios, no como que si la naturaleza de la palabra o su divinidad tuvieron su principio en la Virgen María, pero más bien por ella, ¿no?, fue nacido el cuerpo santo de Jesús con un alma racional, a la cual la palabra estuvo personalmente unida y por eso se dice que nació de acuerdo a la carne. O sea, lo que está aquí prácticamente Cirilo diciendo a Nestorio y también a los que se oponían a la frase Teotocos, es que no se trata de decir, cuando se dice Madre de Dios, de que Dios empezó con María. Al contrario, que Dios Hijo nació de la Virgen María, ¿no?, en un cuerpo racional, en un alma racional, ¿no? Se unieron en su vientre las dos naturalezas en una sola persona y no dos personas separadas en una persona como lo estaba enseñando Nestorio. Aunque Nestorio después se dice, antes de su muerte, él escribió una carta en donde estuve de acuerdo con eso. Entonces de ahí, por lo tanto, muchos historiadores llegaron a decir, en realidad ya no fue hereje. Pero en fin, por eso ese debate para otra oportunidad. Pero generalmente esto fue la razón por la cual se llevó a cabo este concilio en Éfeso en el año 431. Ok, entonces, ¿qué es lo que sucede? En el año 451, ¿no? Entonces, eh, se lleva a cabo otro concilio, el de concilio de Calcedonia, 451. Y ahí se define en cuanto a la naturaleza de Jesús. ¿Cómo lo entendieron eso los reformadores? Eso lo vemos, la influencia del credo de Calcedonia en el año 451 en la confesión de Westminster que fue hecha en el año 1644. O sea, no fue solamente un asunto que fue parte de ese momento de la teología católica, sino que inclusive los reformadores, los teólogos reformados en Westminster, tomaron y aceptaron el credo de Calcedonia. Y esto es fácil de ver cuando se compara el credo de Calcedonia y la convención de Westminster, especialmente en el capítulo 4, perdón, capítulo 8, entrada número 2. Voy a leer las dos y voy a señalar los puntos que coinciden, los puntos comunes, y para que vean que realmente los teólogos de Westminster estaban, prácticamente se basaron en el credo de Calcedonia y en el credo también de Nicena, ¿no?, en cuanto a la naturaleza de Jesús. Voy a leer primeramente lo que tiene que ver con el credo de Calcedonia. Muy bien, a ver, ¿dónde está? Aquí está. Bueno, así dice. Pero de Calcedonia 451 dice, nosotros, siguiendo a los santos padres, todos en un consentimiento enseñamos a los hombres a confesar al único y al mismo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, el mismo perfecto en divinidad y también perfecto en humanidad, verdadero Dios y verdadero hombre, de un alma y cuerpo razonable, consustancial con nosotros de acuerdo a la humanidad,
en todas las cosas como nosotros, pero sin pecado. Engendrado antes de las edades por el Padre, de acuerdo a la divinidad, y en estos últimos días, para nosotros y para nuestra salvación. Nacido de la Virgen María, Teotocos, o Madre de Dios, de acuerdo a la humanidad, uno y el mismo Cristo, Hijo, Señor, el único engendrado, para ser reconocido en dos naturalezas, inconfundible, intercambiable, indivisible, inseparable. La distinción de las naturalezas, siendo por todos los medios, perdón, la distinción de las naturalezas, que por ninguna razón una elimina a la otra en la unión, pero al contrario, la propiedad de cada naturaleza se preserva y concurre en una sola persona, en una sola subsistencia. No se parten, no se dividen en dos personas. Esto es en respuesta a los nestorianos. Pero son uno y el mismo Hijo. El único engendrado, Dios la palabra, fíjese, Dios la palabra, no dice Dios el Padre, tampoco dice la Trinidad, Dios la palabra, el Señor Jesucristo. Así como los profetas desde el principio han declarado referente a Él. Y como el Señor Jesús, Cristo mismo, nos enseñó, y también el credo de los santos padres que se nos ha dado a nosotros. Entonces, esto prácticamente es eh, la parte verbal de la confesión o del credo de Calcedonia, escrito en el año 451, rechazando al arianismo, rechazando al apoliniarismo y rechazando al eutiquismo y también rechazando, obviamente, a la herejía nestoriana. Ahora, voy a leer con ustedes la Confesión de Fe de Westminster, escrita en el año 1644. Y voy a señalar los puntos, las frases comunes que van de acuerdo exacto, ¿no? Inclusive en espíritu y en doctrina, al credo de Calcedonia. Empieza así diciendo la Confesión de Westminster, capítulo 8, entrada 2. El Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad. Eso prácticamente es Concilio de Nicea. Siendo el mismo y eterno Dios. Siendo el mismo y eterno Dios. Y eso va de acuerdo cuando dice el credo de Calcedonia, el mismo perfecto en divinidad. Dios no tiene principio. Y también perfecto en humanidad. Seguimos con la confesión de Westminster. De una sustancia e igual con el Padre. Fíjese, una sustancia igual con el Padre. O sea, homousía. Y dice el credo de Calcedonia, consustancial con nosotros de acuerdo a la humanidad, en todas las cosas como nosotros, pero sin pecado. Y mire lo que dice aquí. De una sustancia igual con el Padre, cuando en el cumplimiento del tiempo vino y tomó la naturaleza del hombre. Eso es la kenosis. Con todas las propiedades esenciales y también debilidades comunes. Por lo tanto, pero sin pecado. Igual lo que dice la confesión, igual creo de Calcedonia, cuando dice igual como nosotros, pero sin pecado. O sea, que hasta ese punto vemos cómo los teólogos de Westminster toman la naturaleza de Cristo, aceptan que está igual, es el Padre eterno, la misma sustancia, ¿no? Se hace hombre en la naturaleza humana, pero sin pecado, que es lo mismo que dice el credo de Calcedonia. ¿Qué más dicen los teólogos de Westminster? Dice, siendo concebido por el poder del Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María. Mira cómo dice, no dice en el vientre de María, dice en el vientre de la Virgen María, de su sustancia, o sea, homousía, naturaleza humana. ¿Y qué dice aquí el credo de Calcedonia? Nacido de la Virgen María. Fíjese, la misma frase, Virgen María, y Virgen María también en la confesión de Westminster, la Madre de Dios. Claro, la confesión no dice la Madre de Dios, pero no hay necesidad que lo diga, porque toda la definición apunta a eso, que es la Madre de Dios. Es lo mismo. Hay una razón por la cual no lo hace, ¿no? Y la razón que no lo hace es justamente
porque, claro, el catolicismo en ese entonces había elevado a María a un estado casi de divinidad. Entonces los reformadores tenían mucho cuidado en eso, pero no porque estaban negando en realidad lo que es. Pero el credo, la fórmula del credo de Calcedonia, prácticamente es lo que está enseñando y ha sido aceptado por todos, excepto por los grupos declarados herejes. ¿Qué más? Dice así. Así que dos naturalezas distintas, perfectas y completas. Fíjese. ¿Y qué es lo que dice el credo de Calcedonia? De acuerdo a la humanidad del mismo Cristo, Hijo, Señor, ¿no? Mismo engendrado para ser reconocido en dos naturalezas, inconfundible, intercambiable, indivisible, inseparable, que es lo mismo que dice eh, la Confesión de Westminster. Inseparable, unidos en una sola persona, sin conversión, composición o confusión, que es lo que dice exactamente el credo de Calcedonia. Dice, cada persona es verdadero Dios y verdadero hombre. O sea, perdón, la persona, o sea, Jesús, es verdadero Dios y verdadero hombre. Sin embargo, es uno, que es Cristo. ¿Y qué es lo que dice el credo? Dice así, la distinción de naturaleza siendo en ninguna manera anula a la otra unión. Pero al contrario, la propiedad de cada naturaleza se preserva, que es lo que dice también la confesión, porque la confesión toma del credo, ¿no? Y concurren en una sola persona, en lo mismo que está diciendo, y una sola subsistencia. No se parten, no se dividen en dos personas como enseñaba la fórmula nestoriana. Y dice aquí, la persona es verdadero Dios, verdadero hombre, sin embargo un Cristo, el único mediador entre Dios y los hombres. Ellos añaden eso. Pero prácticamente está en el mismo sentimiento, porque después de eso dice, el único engendrado, Dios la palabra, el Señor Jesucristo. Entonces, prácticamente ahí el credo de Calcedonia, así como la confesión, están haciendo una gran diferencia. Que María, prácticamente nace de la Virgen María, es Dios, pero no la Trinidad, no el Padre, sino el Logos. Toma carne humana, nace como hombre, ¿no? Pero mantiene sus dos naturalezas intactas, se preservan y no se dividen en dos personas, en una persona, como enseñaba el, el credo nestoriano, ¿no? El credo nestoriano. Esto es importante, bueno, prácticamente sí es importante, porque la idea era, como dice Cirilo, que si se acepta que son dos personas en una persona, entonces no solamente hace de Cristo una persona bipolar, pero también tiene consecuencias para la salvación de uno. Porque según eh, Nestorio, esa es su posición, Dios no puede morir y Dios no puede sufrir. Entonces, si Dios no puede morir ni sufrir, ¿quién fue el que murió en la cruz? El hombre. Pero un hombre no puede su muerte, ¿no? Ser propicio para los pecados de todo el mundo. A lo más por él mismo, pero no por el todo. O sea que el sacrificio de Cristo, la propiciación, su muerte, no tendría valor. Prácticamente la fórmula nestoriana anula la extensión del sacrificio de Cristo en la cruz, lo cual está en totalmente desacuerdo con la doctrina apostólica que enseña el apóstol Pablo. Entonces, prácticamente tiene ramificaciones teológicas, soterológicas, eh, en cuanto a la salvación. Por eso, en la parte 3 de el Catecismo de Westminster, capítulo 8, dice, el Señor Jesús, en su naturaleza humana, así unida a la divina, fíjese, unida a la divina, fue santificado y ungido con el Espíritu Santo sobre toda medida. Se dan cuenta que aquí no separan la humanidad de Jesús de la divinidad de Jesús, lo cual hacía Nestorio, lo cual prácticamente al final Cirilo tenía razón. O sea, el concilio
tuvo razón, a pesar de que hubo conflictos, a pesar que hubo violencia, a pesar que culpa inclusive a Cirilo que no sé, no se sometió a las reglas, pero en realidad teológicamente estaba correcto. Y es lo que nosotros confesamos, ¿no? Y aquí dice también la confesión, habiendo en qué, en Él, en Cristo, todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento, le agradó al Padre que en el cumplimiento del tiempo debería habitar en Él hasta el fin, el Espíritu Santo siendo santo, sin mancha, ¿no? Sin pecado y lleno de gracia y verdad. Interesante porque son la misma palabra que se dice a María, llena eres de gracia, ¿no? O sea, eh, eh, es una doctrina de donde se desprende, ¿no? Haciendo reflexión teológica, que prácticamente justifica llamar a María la Madre de Dios, pues porque el niño que estaba ahí era el Logos hecho hombre. Entonces, si el Logos hecho hombre era totalmente Dios y totalmente hombre, entonces no solamente fue la madre de Cristo, pero la madre de Dios, segunda persona de la Trinidad. Y eso así se aceptó y se acepta hasta ahora. Eh, y es muy importante porque así él pudo cumplir y llenar todos los requerimientos totalmente para ejecutar su oficio de mediador con seguridad, de mediador. Sí, con la fórmula nestoriana que hay que llamar a Jesús solamente, a María, la madre de Cristo, haciendo una separación. No ayudaba en nada, no ayudaba en nada. ¿Para qué necesitamos un salvador humano cuando en realidad no iba a salvar? Donde separa a él de una forma innecesaria y antibíblica su divinidad de su humanidad. Entonces, en ese sentido, Cirilo estuvo correcto y la decisión del concilio también. Así que ya vimos que la confesión de Westminster, los teólogos dependieron grandemente en la estructura teológica del credo de Calcedonia para escribir y elaborar lo que tiene que ver con la naturaleza de Cristo. Bueno, entonces espero que esto haya sido de gran ayuda y poder entender de que la teología cristiana ortodoxa del siglo IV de Niceno, de Nicea y también de Constantinopla, perdón, de Calcedonia, teológicamente es correcto y es lo que nosotros creemos y nos atenemos a la definición y a la fórmula teológica de la naturaleza de Cristo o su cristología. Bueno, entonces que la gracia de Dios sea con todos ustedes. Amén.